¿Qué son los UVMap? ¿Para qué sirven? ¿Y por qué los estás usando mal? Pues quédate que hoy te lo comento. ¡Comenzamos! Desde la teoría, pasando por un desplegado bastante sencillo hasta un objeto más complejo, hoy vamos a ver cómo se hace el tema de los UVMap. Así que sin perder tiempo, nos vamos rápidamente empezando por la teoría. El UVMap es la forma de proyectar un objeto 3D en un entorno 2D, pero no como lo haría por ejemplo una pantalla que solamente te muestra un par de las caras que te está mostrando en este caso el objeto. No, en este caso la finalidad del UVMap es poder ver todas las caras del objeto 3D desplegados en un plano 2D. Sí, como cuando tienes que hacer este tipo de cubos de papel, por ejemplo, ya, es exactamente el mismo concepto. De hecho, si nos vamos al UVMap de un cubo, el cubo por defecto que nos da Blender, veremos que se proyecta exactamente de la misma forma que lo haría un cubo de papel si es que lo buscamos en internet, de estos que te hacían hacer cuando eres chico. Pero ¿esto para qué sirve en un contexto 3D? Bueno, en el mundo real, cuando usamos este tipo de construcciones, siempre es para simplificar el armado del objeto. Lo mismo veíamos con, en este caso, el cubo de papel. Pero en un mundo 3D donde no necesitas este tipo de armado, se ocupa para otro tipo de cosas. En este caso, para aplicar texturas. Texturas que obviamente son mapas de 2D. Sí, no sé si existen texturas 3D. Si existen, déjenme en los comentarios, pero aparte, con la información obviamente de la imagen que se va a estar aplicando dentro de este objeto 3D. Y exactamente para qué sirven los UVMap al momento de estar trabajándolos, sirven para aplicar texturas o imágenes 2D en un objeto 3D. Y bueno, como lo he mencionado en otros videos, evitar que ocupe tantos recursos, que sea más sencillo para el PC trabajarlo y ese tipo de cosas. Pero entonces, ¿cómo se trabaja esto dentro de Blender? Vamos rápidamente a Blender para ver este tema. Y estamos ya en Blender, en nuestro querido Blender. Y si nos vamos acá a esta pestaña de arriba donde dice editar UV o edit V, vamos a ver que tenemos efectivamente el UV ya creado de nuestro cubo inicial que nos da Blender. Fíjense que aquí tenemos esta forma que les estaba mostrando antes, pero no solamente ocurre con este cubo, sino que también todos los objetos que creemos nuevamente. Por ejemplo, la esfera, está la geoda, también puede ser incluso el cilindro, el cono, etcétera, van a tener este UVMap creado, ¿ya? El UVMap solamente se puede ver cuando estás en modo edición, ¿ya? Entonces, al tener esto, esta es la representación para poder ver todas las caras en un plano de estos objetos 3D. Y la verdad es que son bastante sencillas porque, bueno, son objetos geométricos, pero también están ya creados, predecreados, porque son los objetos básicos que viene con Blender. Incluso objetos un poco ya más complejos, como la clásica mona de Blender, este objeto que está acá, tiene este UVMap. Pero si ya uno de estos objetos clásicos nosotros con la U intentamos desplegarlo, nos damos cuenta de que nos da una forma que es la que viene original de base o muy parecida a lo que venía original de base. Esto ocurre porque el programa detecta que es una esfera, que es un cubo y ya tiene algunos presets, algunos cálculos hechos para poder desplegar esos objetos. Cosa que no pasa en este caso, fíjense cómo está hecho el UVMap de nuestra mona, cosa que no pasa si es que desplegáramos la mona porque mira, ocurre esta aberración de acá donde intenta hacer proporcional todo el rostro el de la cara alrededor del objeto. Entonces, ¿cómo podríamos solucionar esto? Para esto se inventaron las costuras. Las costuras simplemente es una mancha roja que nos marca una separación de un objeto A a B. ¿Cómo sería esta separación? Bueno, si nosotros tomáramos, por ejemplo, para no complicarnos mucho la existencia, vamos a tomar todo el hocico de la mona. Si nosotros tomáramos todo el hocico de este personaje y nosotros hiciéramos, no sé, un Shift D, tendríamos este objeto separado y obviamente sería mucho más fácil desplegar un objeto separado que un conjunto. Entonces en este caso, por ejemplo, si nosotros ya nos vamos a UVMap de nuevo, podríamos desplegarnos y nos da esta forma, siendo que el plano original tiene toda una forma extraña al momento de simplemente desplegarlo. Entonces es básicamente aplicar ese mismo concepto pero a lo que vendría siendo en este caso objetos. ¿Y cómo se hace
esto? Bueno, es bastante sencillo. Nosotros tenemos que delimitar, en este caso lo voy a hacer con un objeto mucho más sencillo para que podamos entender. En este caso podríamos con el cilindro y tendríamos que ir marcando de a poquito. Por ejemplo, podríamos marcar toda la tapa de arriba, podríamos marcar toda la tapa de abajo y también podríamos marcar todo lo que vendría siendo la parte de atrás. Marcamos y listo. Ahora nosotros al desplegar siempre se desplegaría abriendo estas partes para los lados y esta parte hacia arriba y hacia abajo, mostrando lo que, bueno, aparece aquí de una forma mucho más proporcional a lo que vendría siendo la forma, en este caso, del objeto. Pero yo creo que con esto le estoy dejando más dudas que respuestas, así que nos vamos a un ejemplo práctico para que ustedes puedan entenderlo. 3, 2, 1 y aquí tenemos ya a la Artema chica con una ropa que hicimos en mi directo lunes a jueves 20-22 horas y algunos directos están quedando grabados en YouTube si es que los quieren ir a ver, particularmente en el que hicimos esta ropa, si está guardado en YouTube, así que vayan a verlo, ahí está apareciendo. Tenemos el objeto que sería en este caso la ropa interior y tendríamos la parte que es la falda con la polera superior, ¿o no? Bueno, entonces podríamos empezar a marcar las costuras en este caso. Si nosotros tomáramos todo el objeto y directamente desplegáramos, nos quedaría algo así, que si bien podemos entender algunas partes, por ejemplo esta parte, la del calzón, las mangas, etcétera, la verdad es que ocurren estos errores al momento de estar desplegando el VMAP, que al final es un error que no se puede solucionar de una forma sencilla. Lo mismo ocurre con, en este caso, la ropa. Si nosotros desplegáramos la ropa, nos daría, si bien una forma bastante bonita en el momento de ver la falda, porque esta se entiende y se puede trabajar con esto. La polera, la verdad es que es horrible y la proporción que está generando esto es súper mala. Entonces, primero vamos a ver cómo marcar las costuras y segundo vamos a ver cómo ordenar todo el tema del VMapping para que vayamos por partes. Primero tenemos esta parte de estas mangas que tiene el personaje y fíjense que es muy similar a un cilindro sin los bordes. Entonces, ¿qué es lo que haríamos en este caso? Simplemente podríamos tirar un larguero, una línea completamente correcta de esto y literalmente tomaríamos la manga y la estiraríamos como si fuera una manga, una tela de verdad. Lo mismo va a pasar con este otro lado, ya que son objetos exactamente paralelos, de hecho son muy paralelos en ese sentido. Y ahora vamos a ver cómo es que quedaría el despliegue de estos objetos. Vamos a tomar los dos y los vamos a desplegar con U, desplegar. Y fíjense que ya tenemos una forma que sería un poco más cercana a la tela que podríamos sacar de esto. Ojo, sí, tiene una forma extraña, pero esto se puede arreglar. Podemos, por ejemplo, empezar a modificarlo con el arrastrar, herramientas como arrastrar para ir acomodando todo. También podríamos pellizcar para ir acercando puntos con puntos y también el de alejar para alejar puntos con puntos. A mí lo que más me gusta en estos casos es simplemente arreglar el tema de los bordes. Podríamos tomar el borde de arriba, literalmente lo escalo lo más que se pueda para que quede lo más recto posible, perfecto, y lo acomodo arriba. Después agarro el vértice de abajo, lo acomodo y lo mismo, escalo en I lo más que se pueda, en comando I, para que se ponga lo más recto que se pueda. ¿Tiene que estar bloqueado con la letra I? Sí, pero depende igual de qué lado estén bloqueando. En el caso, por ejemplo, de este, podríamos estar bloqueando este otro lado, entonces tendríamos que bloquearlo en el eje X. Ahí ya depende de cómo ustedes le acomode más para que la línea quede recta. Entonces nosotros seleccionamos los vértices que están en el borde, los que acabamos de hacer rectos, y vamos a donde dice UV y la parte donde dice fijar lo presionamos y van a quedar estas líneas rojas, haciendo que al momento de usar estas herramientas se pueda organizar mejor el tema de los vértices y que quede un poco más recto. Esto normalmente sí sirve porque, bueno, te van a quedar más o menos proporcionales y va a ser mucho más fácil trabajarlo en programas externos, pero si hablamos dentro del mismo programa podríamos tener el error de que quede desproporcional, cosa que vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, ¿cómo lo haríamos con el tema de la polera? Bueno, este es un poquito más complejo, pero yo les recomiendo que en este tipo de casos, sobre todo si es ropa, que la ropa, bueno, tiene sus propias costuras, yo creo que lo mejor sería seguir las mismas costuras que te da la ropa. En este caso vamos a tomar los vértices que están debajo de la axila y vamos a tomar todo el borde que sería de la manga. Luego va a pasar al otro lado, vamos a tomar los vértices que están ahí abajo en la axila y lo mismo con los vértices que están alrededor de toda la manga. Por último, el corte acá encima del hombro lo vamos a marcar también y por el otro lado también vamos a marcar el borde del hombro.
Y ya para finalizar, porque si se dan cuenta las mangas quedaron como cilindros en este caso, tendríamos que ir marcando la línea que delimita este objeto. Entonces ahí ya tendríamos una súper buena costura, cambiando el despliegue a esto que tenemos acá, que es horrible, a este que es mucho más uniforme. Fíjense que acá tenemos las mangas, acá tenemos la parte de la espalda y acá tenemos la parte del frente. Entonces acá ya podríamos incluso pasarlo a otro programa de dibujo y empezar a hacer las texturas a mano, como en este video que está apareciendo por aquí. En cualquier caso, esto tendríamos que repetirlo ya con todas las partes de ropa. En el caso, por ejemplo, de la falda, podríamos hacerle simplemente un corte transversal acá, ya que si lo vemos desde lejos, esto seguiría siendo una especie de cilindro. En este caso con el topsito no, porque este tiene el mismo problema que con las mangas, entonces tendríamos que quizás separarlo en dos partes. Yo normalmente también suelo separar en este caso los tirantes, porque los tirantes siempre suelen dar problemas al momento de desplegar. Entonces yo los separo y ya tendríamos un objeto mucho más fácil de desplegar al momento de estar trabajando. Fíjense cómo queda, que tenemos los tirantes, tenemos la parte del frente y la parte de atrás, mucho más sencillo. Lo mismo pasa con la falda, que si bien esta forma sí nos serviría para hacer texturas, acá podríamos desplegar y una forma mucho más sencilla, o incluso podríamos aplicar lo mismo que les dije antes de acomodar los vértices para que se queden rectos. Algo tal que así, fíjense cómo se van agrupando los vértices para hacer una línea recta, mucho más fácil de trabajarlo sin las arrugas que nos podría dar la falda. Bueno, eso depende ya de lo que ustedes quieran empezar a trabajar, ¿o no? Pero eso ya es cosa suya. Uno de los objetos más complicados, yo creo, en este caso sería el tema de la ropa interior, por ejemplo. Y en la ropa interior yo lo que suelo hacer es separarlo en dos partes, la parte de al frente con la parte de atrás. Lo que podríamos hacer acá sería cortar justo donde, en esta parte de los laterales de la ropa, y también justo donde, bueno, ahí abajo, que sí, no lo puedo mostrar en este video porque si no, no lo desmonetizan y no es la gracia, ¿no? Pero entonces ahí ya tendríamos un UV Map desplegado. Voy a terminar de desplegar todo lo que sería la ropa y volvemos. ¿No estás entendiendo nada del video? Pues no te preocupes, porque mis comisiones están abiertas. Modelos 3D, dibujos, emotes y también clases privadas. Todos los links están abajo en la descripción, los precios en la pantalla y bueno, muchas gracias a todos por apoyar este canal. Ahora sí, sigamos con el video. Y listo, ya tendría todo marcado. Si nos fijamos, podemos seleccionar los dos objetos a la vez con Shift. Fíjense, seleccionamos uno, luego el otro. Y en modo edición nos permite modificar todo a la vez, ¿ya? Y si nos damos cuenta acá, ya tengo el corte hecho tanto de la correa, la falda, en este caso el topsito. Ahí se ve un poco el tema de el bikini que tiene, también la parte de los brazos, la polera y bueno, todos los detalles que tendríamos que haber visto. Seleccionamos todo con A y con U vamos a desplegar. En este caso nos va a quedar esta cosa horrible. Bueno, esto pasa porque en el caso de que hayan puesto fijar a un objeto, tienen que después liberarlo para que el despliegue se haga correctamente. Fíjense que ahí sí estamos súper mejor. Y acá ya tenemos objetos súper reconocibles. En este caso esto sería la falda, estos serían las mangas en este caso. Creo que son estas partes de acá. Las muñequeras, por así decirlo. Después tendríamos la polera con las dos mangas. Estas sí son las mangas porque son más cortitas. Tendríamos la parte de los calzones, tendríamos los tirantes y bueno, tocaría empezar a ordenar. Voy a dejar un speed paint ordenando las cosas porque acá en la parte de ordenar solamente es encajar cual si fuera Tetris todo este tema. Entonces no hay mucho que explicar aquí. Si lo pueden ver, lo van a entender y va a ser mucho más sencillo que lo vean, ¿no? Así que vamos de nuevo.
aquí volvimos. Alrededor de 15-20 minutos me demoré en hacer esto. Sí, si bien se ve un proceso bastante sencillo, bastante mecánico, tiene hartas cosas que tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, estos vértices no se tienen que solapar entre ellos. También tienen que dejar espacio suficiente para que haya un espacio al momento de estar trabajando, una tolerancia. Y bueno, algunas cositas que tuve que hacer también, por ejemplo, todas las líneas las tuve que dejar rectas, la ropa, esto incluso se podría mejorar un poquito, no sé, ordenando un poco los vértices y tal, pero yo creo que esta distribución está bastante bien hecha para lo que necesito. Y si se dan cuenta, estoy ocupando esta textura para que las proporciones de los cuadraditos vayan acorde con el resto de las cosas. Por ejemplo, la densidad de píxeles en la falda sea la misma o muy parecida a la de la ropa, que sea muy la misma o muy parecida a la de la polera, y así. Si no hacen esto, no es tan malo, pero es que van a tener problemas de pixelado al momento de estar trabajando sus modelos. Entonces es algo que vamos a estar explicando en un videito o en algún short más adelante, porque es un tema más o menos corto, pero que sí tienen que entender para poder aplicarlo en el futuro y así no tener problemas. Ahí ya tendríamos un UV-Map bastante bien desplegado a lo largo de toda la ropa, y de aquí ya podríamos empezar a hacer cosas como las que hicimos en este video, que es todo el tema de hacer una textura. Por ejemplo, yo para este personaje en particular tengo esta textura hecha para la ropa. Fíjense que tiene forma de tela, por ejemplo, cosas así. Me falta pintarlo, pero cosas que puedo ir haciendo más adelante, porque con el UV-Map ya hecho puedo empezar a hacer el mapa de normales, puedo hacer las texturas, puedo hacer el mapa de color y cositas así para empezar a trabajar ya con la textura hecha, y con esto ya estaríamos listos para empezar a trabajar otras cosas. ¿Qué les recomiendo yo para ponerse a practicar ahora ya? Es que hagan lo del inicio, empiecen haciendo figuras básicas, figuras más sencillas, para hacer un UV-Map bastante más fácil, que puedan entender y que puedan empezar a pintar y hacer trabajos mucho más sencillos. Hacer figuras sencillas como este que hice el otro día en directo, fíjense que el UV-Map ya está bien desplegado, les va a hacer que el trabajo al final sea mucho más sencillo al momento de estar trabajándolo. Entonces, bueno, yo creo que con esto ya pueden empezar a practicar y hacer sus propios modelos, entornos, objetos, cosas en 3D, ¿no? Pero eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias a todos por haberme acompañado hasta aquí el día de hoy. De verdad, se les quiere caleta, se les quiere un chingo. Aquí van a estar apareciendo mis suscriptores de pago. Efectivamente, todos los que han pagado para estar aquí. Muchos son regalos de un personaje llamado Tobías. Así que de verdad, muchas gracias. Te quiero dar este especial agradecimiento porque de verdad que he apoyado bastante este canal. Y si ustedes también lo quieren hacer, recuerden que pueden suscribirse activando la campanita, dejándome un querido hermoso likeazo, un comentario de qué es lo que quieren ver más adelante. Obviamente también volverse miembro del canal para los beneficios que estoy ofreciendo y todas esas cosas, ¿o no? Y si viene para más adelante, vamos a estar hablando del sistema de nodos, cosa que no hemos visto, cosa que nos falta por ver, es el tema de nodos, cómo usarlo para crear texturas bastante interesantes. Por último, le quiero dejar este especial agradecimiento a Fresme y también a Chido, que hicieron un fanart de mi personaje basado en el último dibujo que subí acá en mi Twitter. Pero bueno, ellos hicieron sus reversiones y la verdad es que les quedaron bastante la raja, así que ahí están apareciendo. Muchas gracias Chido, muchas gracias Fresme, un besito a los dos. Ahí están apareciendo sus redes sociales para que vayan a verlos. Yo me despido dejándoles este videito que está acá, donde les enseñé a hacer ropa como la que ocupé en este video, para que puedan hacer una referencia mucho más cercana a lo que estábamos viendo ahora, y ahora sí desplegar su UV-Mapa bien para poder empezar a hacer sus propias ropas dentro de Blender. Nos vemos, chao.